El escalofrío me recorrió la espalda al releer el correo. Michelle Wilson, un joven de 26 años que trabajaba para nuestra inmobiliaria, se sentía compelido a narrar una serie de eventos que lo habían perturbado en los últimos meses. Su anonimato, justificado por posibles problemas legales, solo aumentaba la sensación de que algo siniestro se ocultaba tras sus palabras. La extensión de su relato, advertía, era necesaria para comprender la totalidad del contexto. En sus 4 años en la empresa, Michelle había lidiado con toda clase de propiedades, desde opulentas mansiones hasta ruinas casi inhabitables. Hacía unos meses, la inmobiliaria había adquirido una casa en uno de los urbanismos más exclusivos de la ciudad. Como era costumbre, Michelle fue el encargado de inspeccionar la propiedad, determinar las posibles reparaciones antes de su venta. Sabía poco de aquel lugar, solo que un único dueño la había habitado hasta su muerte unos años atrás y que sus herederos eran quienes la habían puesto en el mercado. Su primera impresión al cruzar el umbral fue de una casa pintoresca, sí, con detalles de pintura deslucida y alguna que otra gotera, pero con una atmósfera sorprendentemente acogedora y tranquila. Michelle intuyó un gran potencial de venta y la inversión en arreglos parecía mínima. Las reparaciones se completaron en un mes y Michelle comenzó a mostrar la casa a posibles compradores. Las visitas se sucedieron, con el habitual vaivén de interés y desinterés. Finalmente, 2 meses después, encontraron a los compradores, un hombre con su esposa, su hijo y un gato. La venta se cerró sin contratiempos y la pequeña familia se mudó a su nuevo hogar. Pero la calma duró poco. A los pocos días, las llamadas del comprador comenzaron a llegar a la oficina. Se quejaba de inexplicables fallas de luz nocturnas, un fenómeno que solo afectaba a su casa, aislando cualquier explicación lógica basada en problemas del suministro general. Le aseguramos que la propiedad había sido revisada exhaustivamente, pero ofrecimos enviar un técnico sin costo, amparados por una garantía de 2 meses. El técnico no encontró nada, todo funcionaba a la perfección. 2 días después, la voz angustiada del hombre resonó de nuevo en el teléfono. Las luces seguían parpadeando en la oscuridad, pero ahora se sumaban otros terrores. Ruidos extraños emanaban de las paredes y el suelo, no el crujido familiar de una casa asentándose, sino algo más orgánico, casi como si criaturas invisibles rasgaran el interior. Un hedor nauseabundo, dulzón y putrefacto, comenzaba a filtrarse desde algunas habitaciones, un aroma que helaba la sangre. La empresa envió a un inspector más experimentado, quien pasó días escudriñando cada rincón de la propiedad. Su informe fue tan desconcertante como los reclamos del inquilino, no había rastro de alimañas, ni fallas estructurales que justificaran los sonidos o los olores. La casa parecía perfectamente normal. Pasaron varios meses sin noticias y en la oficina comenzamos a creer que los extraños incidentes habían cesado. Hasta que una tarde, la llamada de aquel hombre interrumpió la rutina. Solicitaba una reunión en persona, una petición inusual que generó una punzada de inquietud en Michelle. Accedió, fijando el encuentro para el día siguiente a las 4 de la tarde. La voz al otro lado del teléfono sonaba cansada, casi derrotada. Al día siguiente, el hombre llegó puntual. Se sentó en la misma silla donde había firmado los papeles de su pesadilla semanas atrás. Michelle notó su aspecto demacrado, la palidez enfermiza de su piel, las profundas ojeras que ensombrecían sus ojos. Tras un silencio pesado, Michelle preguntó el motivo de aquella urgente reunión. El hombre tardó en responder, como si cada palabra fuera un peso insoportable. Finalmente, con un suspiro que parecía arrancar desde lo más profundo de su ser, anunció su intención de vender la propiedad. La sorpresa golpeó a Michelle como un escalofrío helado. Había esperado quejas, quizás incluso exigencias, pero no esto. ¿Por qué?, preguntó, la incredulidad marcando cada sílaba. El hombre volvió a callar, sus ojos vagando por la habitación como si buscaran una respuesta en las paredes. Al final, su explicación fue vaga, superficial, simplemente, no se sentían cómodos en el lugar. Michelle insistió, preguntando si su decisión estaba relacionada con los extraños problemas de las semanas anteriores. El silencio fue su única respuesta inicial, un silencio denso y preñado de algo inconfesable. Luego,
con una voz apenas audible, negó cualquier conexión. Michelle percibió su incomodidad, su evidente reticencia a hablar del tema. Por un momento, pensó en problemas familiares, tensiones con su esposa, pero la atmósfera era más oscura, más ominosa. Se limitó a asentir, asegurándole que la inmobiliaria se encargaría de la venta, aunque advirtió que podría llevar tiempo encontrar un nuevo comprador. El hombre asintió, con una extraña urgencia, diciendo que el tiempo no importaba, solo quería deshacerse de la casa. Todo era terriblemente raro, y lógico. ¿Por qué abandonar un hogar recién adquirido tan pronto? Pero Michelle respetó su privacidad, aunque una sombra de duda comenzaba a extenderse en su mente. Durante la semana siguiente, Michelle se sumergió en el papeleo, enviando a otro inspector para una nueva revisión, aunque con pocas esperanzas de encontrar algo. Se reunió varias veces más con el vendedor, pero cada intento de indagar en los motivos de su huida era frustrado por evasivas y silencios incómodos. Lo máximo que logró sonsacarle fue la reiterada frase: "No nos sentimos cómodos". Michelle, sintiendo la necesidad de comprender la raíz del problema antes de volver a poner la casa en el mercado, insistió en conocer cualquier detalle, cualquier anomalía que pudiera haber pasado por alto. Fue entonces, en un susurro casi inaudible, con los ojos vidriosos y la mirada perdida en un punto invisible del suelo, que el hombre dejó escapar unas palabras que helaron la sangre de Michelle: "Si supiera lo que vi en esa casa, pensaría que estoy loco". Al darse cuenta de su lapsus, intentó restarle importancia, ignorando lo que acababa de confesar. Pero la semilla del terror ya había sido plantada en la mente de Michelle. La casa de la esquina ya no parecía tan pintoresca. Ahora, se cernía sobre ella una oscuridad palpable, un secreto aterrador que el antiguo propietario se había llevado consigo a medias, dejando tras de sí un reguero de preguntas escalofriantes.